sensible a que se pueda perforar o que se pueda realizar algún tipo de trauma en el momento de la lateralización. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en esta parte? Entonces, derecho, prácticamente de frente, al nivel de la unión de la clavícula con el manubrio, vamos a encontrar que va a estar T1 y el espacio C7-T1. El espacio T1, T2 va a estar casi de frente y el cuerpo de la vértebra T2 va a quedar exactamente detrás del manubrio que hemos hecho la resección. Asimismo, vamos a evidenciar que en la parte más inferior y angulada se va a encontrar las vértebras de T3 y T4, pero eso ya hace una movilización más angulada que nos va a permitir llegar hasta máximo T4 según dicen los distintos autores. Ahora, otra de las alternativas es realizar un abordaje transesternal, transtorácico, que tiene una semejanza en la parte de la disección de la piel, donde vamos a ver este plano de disección de incisión, pues es una incisión un poco más grande, tomando en cuenta también el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Y en esencia es hacer una disección de los tejidos blandos subyacentes y una esternotomía que nos va a permitir observar las estructuras mediastinales. De la misma manera, pues nos va a dar un campo de trabajo un poco más amplio, digamos que facilita un poco más la visualización del cirujano para la columna, la columna la unión cérvico-torácica, como podemos ver aquí, entonces tenemos las mismas estructuras. Estamos teniendo en cuenta que estamos con el tronco brachiocefálico, la aorta, el arco aórtico y tener cuidado con las distintas estructuras neurales que van a tener su paso por allí, lo que son los nervios vagos y los nervios frénicos. Y también la importancia de los nervios laringeos recurrentes. De la misma manera, entonces, este abordaje que nos va a permitir uno, nos va a ayudar a bajar un poco, a retraer un poco más lo que son los grandes vasos que están a través de que, perdón, los grandes vasos que están allí incluidos nos van a permitir un poco su retracción y trabajar de cierta manera un poco más de frente a lo que son los cuerpos de T3 y T4. Es la ayuda, digamos, a diferencia del abordaje manubrio transclavicular, que de la misma manera, como les decía, vamos a hacer una disección vamos a trabajar entre el espacio de la tráquea, que posteriormente va a estar con el esófago, y hacia lateral rechazar lo que son los grandes vasos cefálicos, como son la carótida y el yugular, lo que es el paquete vascular nervioso, que lleva consigo el nervio vago también. Entonces, ahora para hablar directamente de la columna torácica de abordaje, vamos a hablar de distintos tipos y encontraremos el abordaje transtorácico anterolateral superior. Entonces hay distintas líneas de incisión propuestas para realizar este abordaje dependiendo de la vértebra que vayamos a abordar. Como le decía, en este caso podemos abordar lo que son patologías autores que dicen que aproximadamente es de T3, otros que es de T4. Este abordaje nos puede ayudar según los distintos segmentos costales que podemos evidenciar. Entonces, para abordajes mucho más altos, vamos a hacer una incisión que sea curvilinear, que va a tener como su tope más inferior con el tope de la escápula. Esto nos va a ayudar a permitir a movilizar la escápula en el paciente para poder delimitar perdón, para poder exponer lo que son las costillas más cefálicas en este caso. Para eso la posición del paciente es supremamente importante. Entonces, vamos a hacerlo en decúbito lateral, apoyándonos de un cojín o un soporte blando en la región tóraco-abdominal para poder
alinear de cierta manera la columna vertebral y así tener una alineación más anatómica de la columna en los casos que requiriésemos realizar algún tipo de fusión intersomática. Por ende, entonces, cuando estamos hablando de abordajes más altos, el paciente va a tener el brazo de ipsilateral al abordaje, va a estar inicialmente levantado hacia arriba para poder elevar la escápula y poder aumentar el espacio de exposición. Ahora, ¿qué es importante para tener en cuenta de este tipo de abordajes? La lateralidad. En esencia, se considera que estos pacientes si uno va a intervenir la columna y hay una lesión focalizada, es decir, si está más a la derecha, pues es mejor abordar más a la derecha, o si es a la izquierda, así sucesivamente. Sin embargo, si no es una lesión focalizada, que puede ser una fractura o un caso de una infección muy central, entonces, ¿qué es lo favorable? Entrar hasta el nivel T10, podemos ingresar por el lado derecho, dado que en el lado izquierdo el corazón nos va a impedir la movilización del pulmón y propiamente de la exposición de la cavidad torácica de ese lado. Ahora, otra cosa supremamente importante para tener en cuenta en estos pacientes es que debe realizárseles una valoración con gasimetría arterial para evidenciar que tengan una presión de oxígeno adecuada, una presión de CO2 también, y esto, ¿por qué? Estos pacientes en su anestesia van a estar intubados con tubos bilúmenes, en el cual, en el momento de realizar el abordaje, ya como les mostraré en breve, se muestra que se realiza un colapso del pulmón ipsilateral para poder aumentar el campo de exposición. Por ende, la ventilación se va a realizar en una sola caja torácica. De esa manera, pues el anestesiólogo puede obliterar uno o el otro de los lúmenes del tubo y así poder eh, así poder colapsar y seleccionar el pulmón el cual va a encargarse del intercambio gaseoso y el otro que va a estar colapsado. Por lo tanto, estos procedimientos son bastante grandes, mórbidos y que en esencia requiere una valoración por anestesia, medicina interna, bastante rigurosa para determinar que el paciente realmente pueda, pueda sobrevivir durante el tiempo que vamos a hacer la intervención, que son cirugías largas, ventilándose con un solo pulmón. Listo. Entonces, la idea es... Uy, se me corre un poco. Ok, aquí. Entonces, la idea es, al realizar la disección de los músculos superficiales, que en este caso vamos a encontrar lo que son dependiendo de los niveles, vamos a encontrar en los niveles más altos, pues vamos a encontrar parte del trapecio y parte del dorsal ancho. Cuando se hace ya una disección de estos músculos a través del recorrido de las fibras, nos van a permitir hacer la exposición de lo que son los músculos más internos, que en esencia vamos a encontrar el músculo serrato acá, como que estoy mostrando, que va por debajo de la escápula y que se va a insertar también hacia los arcos costales en su parte más anterior. Entonces, cuando vamos a ingresar a los segmentos más anteriores, pues vamos a exponer, a desinsertar parte de este músculo y vamos a encontrar lo que es el arco costal que vamos a intervenir. En este caso, pues vamos a hablar del tercer arco. Entonces, en este caso, es lo que se propone, hacer una disección roma del periósteo de la costilla, en el cual se pueda evidenciar, se pueda retraer y se pueda separar adecuadamente este plano sin hacer afección a las estructuras más internas, como lo son la fascia endotorácica y la pleura parietal. Entonces, dependiendo el tipo de incisión que vamos a hacer el corte,
lo más posterior que nos permita el abordaje. Como ya decíamos, el abordaje, pues, dependiendo donde se inicie, si es muy alto, pues vamos a hacer una línea que hace aproximadamente 4 traveses de dedo de la línea media, o mejor dicho, de la línea que se hace con las apófisis espinosas. Entonces, ahí es donde vamos a realizar el corte. ¿Hasta dónde lo vamos a llevar en la parte más anterior? Lo que describen es que hasta la unión costocondral es la parte donde se podría hacer la resección de este segmento costal. Ahora, ese hueso que se retira, pues en esencia no se vuelve a poner y nos puede servir como material para realizar fusión intersomática que sea autólogo en el paciente. Una vez hemos hecho la disección Roma de la costilla, vamos a ingresar ya a la cavidad torácica. Y hay dos maneras de hacerlo. Uno, haciendo disección de la fascia endotorácica, y lo segundo es haciendo ya disección completa hasta la pleura. Esto nos va a diferenciar dos tipos de abordajes. Uno que va a ser extrapleural y el otro intrapleural. Digamos que en el momento que se hace la resección intrapleural, pues el abordaje va a ser un poco más reducido, pero las complicaciones este, intratorácicas van a disminuir, pero sí hay que decir que va a ser un poco más difícil en el momento de abordar la columna desde este segmento. Entonces, una vez hemos ingresado a la columna, se ha hecho la resección, perdón, el corte de la costilla, pues se hace una disección Roma de la pleura, si vamos a hacerlo de cierta manera acá como se ve, extrapleural, o directamente entramos, hacemos una disección a la pleura y se va a ingresar a iniciar el colapso del pulmón para que nos permita observar la región anterolateral del cuerpo vertebral. Entonces, esto es más o menos la imagen que podemos, ya ahorita voy a mostrar imágenes quirúrgicas, como se ve, porque no es tan fácil poder evidenciar este tipo, digamos, diferenciar o que se vea como en estos colores tan bonitos. Usualmente la pleura no es tan transparente y no nos permite evidenciar el lugar del paso de los vasos segmentarios y de la cadena simpática lateral. Por lo tanto, esto requiere pues bastante experiencia y en esencia realizar palpación sobre los distintos cuerpos vertebrales para verificar el nivel, verificar que se esté como tal sobre un cuerpo vertebral y así poder realizar la disección perióstica y la incisión, perdón, hacer la incisión de la pleura parietal y la disección superióstica del cuerpo vertebral. Entonces, como podemos ver aquí en esta imagen, entonces, ¿qué es lo que hemos logrado? Lo que más vamos a ver en la región torácica van a ser los distintos arcos, las distintas cabezas de las costillas que se van a unir al cuerpo vertebral, pero que en su vasta mayoría van a estar unidos, donde el borde superior de la costilla va a coincidir casi que el final del end plate de la vértebra suprayacente. Entonces, esto nos ayuda a saber dónde aproximadamente podemos encontrar el disco y por ende debajo de ese disco y debajo del final del borde inferior de la cabeza de la costilla, por ahí van a ir las estructuras neurovasculares, y esto nos va a hacer como esta marca que nos va a permitir evidenciar el paso de los vasos y así poder hacer una ligadura de estos vasos, tanto en la parte proximal como distal, y así identificar lo que es la fascia de los ligamentos de la columna en el lugar de trabajo. Entonces, estas son imágenes aproximadamente de lo que se puede lograr allí, lo que se pueden hacer las foraminotomías de los distintos segmentos torácicos. Vamos que se pueden hacer corpectomías para poder eh, hacer, digamos, retirar ya sea o un tumor o una fractura o un cuerpo vertebral insuficiente que nos esté ocasionando, por ejemplo, en estos pacientes al realizar
algún tipo de deformidad y inestabilidad de la columna vertebral, y así como disectomías de la columna torácica. Y lo que hemos visto, bueno, ya después hablaremos de la parte de técnicas de artrodesis anterior, pero pues acá solo dando como una abrebocas diciendo de más o menos cómo se realiza la distinta eh, bueno, la resección del cuerpo, la cortectomía, más las disectomías para poder poner los injertos de, ya sea o de hueso o de implantes metálicos, cilindros, etcétera, con ya sea el hueso que sacamos, y en este caso, si es un paciente que no tiene algún tipo de patología tumoral, o en su defecto podríamos usar fragmentos de la clavícula que hemos hecho resección. Listo, entonces vamos a hablar del abordaje tóraco-abdominal y la unión tóraco-lumbar. No, digamos que son muy semejantes, sin embargo, la unión tóraco-lumbar tiene es específicamente tiene un cambio de anatomía dado que va a comprender dos espacios distintos. Uno es el trabajar en la cavidad torácica y otro también va a comprender la cavidad abdominal. Por ende, va a ser un poco más complejo en la parte de la disección de los distintos grupos musculares y de las estructuras que vamos a encontrar allí. Entonces, para eso se han descrito ese abordaje en el cual pues podemos ver una paciente un paciente que está de cúbito lateral, está planeado una incisión lateral, como les había dicho, unos 4 traveses de dedos de la línea media, y vamos a seleccionar el arco costal en el que vamos a trabajar. Ahora, es importante saber este tipo de niveles que vamos a hablar entonces de qué, niveles T10, T11, T12, L1, L2. Entonces, vamos a seleccionar la costilla que esté 2 niveles más arriba del cuerpo de la vértebra que vamos a usar. Es decir, si vamos a ingresar a L2, pues entonces sería el nivel T12. Si vamos a ingresar al nivel T12, pues sería la costilla T10. Y esa costilla, al igual que la anterior, es la que se va a realizar la resección de la costilla, y es la que nos va a permitir evidenciar el espacio. Ahora, ¿esto por qué se comporta de esta manera? Dado que a medida que las costillas van siendo más caudales, la direccionalidad no va a ser tan horizontalizada como las costillas superiores, sino que van a ir más hacia la región epigástrica y más anterior e inferior, a unirse con lo que son las estructuras la costocondral, y por ende vamos a tener que seleccionar una vértebra que esté más, perdón, una costilla que esté más arriba. Ahora, una vez que ya hemos hecho la disección, pues vamos a encontrar, en este nivel podemos encontrar el músculo dorsal ancho de la misma manera, y en el cual pues vamos a hacer una disección a través de las fibras del mismo, y vamos a separarlos dejando evidenciar lo que son las fibras subyacentes de los músculos oblicuos. Una vez hemos llegado hemos hecho disección también de los músculos oblicuos, podemos encontrar esta fascia que está cubriendo la costilla que vamos a intervenir. Entonces vamos a hacer una desperiodización y separación de los distintos músculos de los distintos músculos, perdón, grupos musculares que vamos a encontrar. Entonces acá vemos cómo transcurre la costilla de posterior a anterior, y vamos a hacer un corte en la parte posterior hasta la parte más anterior, donde se va a realizar donde se va a unir, como se va a dar esa transición ósea a cartílago, y ese es el lugar donde se va a hacer digamos, el punto más anterior, o sí, el más anterior del, de la resección de la costilla y del corte. Una vez se hace una disección roma, se hacen los cortes de la costilla, se va a intentar con un FRIER, o en este caso
Por ejemplo, podemos ver este utensilio en el cual pues funciona como un arco y nos va a ayudar a separar, a hacer una disección superior en la parte más ventral, y con eso podemos evidenciar cómo pues, separar con mayor seguridad los tejidos que están subyacentes, ya sea pues la fascia endotorácica y la pleura parietal y el diafragma, de cual pues ya hablaremos ahorita. Entonces, un segundo que acá nos... Ok, entonces, bueno, acá les estaba mostrando más o menos cómo era en vida real. Entonces, acá, ya como les había mostrado, acá es una disección de lo que es el músculo latísimo del dorso. Aquí estamos con los serratos inferiores y los oblicuos internos, y eso nos ayuda a verificar el paso de la costilla. También pues hay que hacer una disección del ilio costal, en este caso de la onceava costilla, para poder verificar todo el paso de su arco. Y aquí pues cuando ya se ha hecho la cleidotomía, perdón, ya se ha hecho la, el corte en la costilla y se ha resecado como tal, pues vamos a encontrar que lo que está subyacente aquí es los bordes del diafragma. Entonces, ya volvemos acá a esa diapositiva. Yo quiero mostrarles más o menos cómo es el diafragma. Ok, entonces, el diafragma y su anatomía para tenerla en claro. Entonces, el diafragma va a tener 3 puntos de anclaje en el cuerpo. Entonces, van a ser un segmento que va a ser lumbar, un segmento que va a ser costal y otro segmento que es anterior y esternal. Y las fibras van a estar dispuestas en esas direcciones, siendo la lumbar yendo hacia la parte external, y de cierta manera las costales van a dar de cierta manera un giro para adherirse a lo que es la superficie interna de la doceava y onceava costilla. La cosa se pone un poco más complicada en el momento cuando empieza a realizar lo que se llama la cruz, la cruz del diafragma, en el cual pues va a estar con una íntima relación con lo que son los ligamentos arcuatos, y esto nos va a delimitar como tal ese paso de la cavidad torácica a la cavidad abdominal. Entonces, ya mirando más o menos cómo se disponen las fibras, veámoslo de esta misma manera. Entonces se hace una mirada caudal hacia superior. Acá vemos cómo se adhiere hacia la doceava costilla en su segmento anterior, pero en la parte ventral, y de exactamente la parte en su arco posterior, parte ventral, la parte lumbar y la parte external. ¿Listo? Entonces, ¿esto a qué nos va a ayudar a delimitar? A realizar el corte del diafragma. Entonces, para esto, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Es lo que se aconseja es hacerlo desde la parte más anterior, hacerlo de esa manera, de anterior a posterior. Favorablemente si se puede hacer a través de la direccionalidad de las distintas fibras. Si no, pues hay que tener control de las estructuras que están encima en el espacio torácico, como del espacio peritoneal. Hay que tener, digamos que en este caso la idea no es encontrar el peritoneo, no es hacer disección del peritoneo, sino encontrar este espacio y poder ingresar de la manera más simple, sin hacer daño a las estructuras subyacentes. Entonces, se va a seguir. Entonces, la ayuda es hacer una disección Roma en la parte de la unión costocondral, y por ayuda, ya sea unas tijeras Taylor, o en su defecto con el dedo, realizar una disección Roma y guiar el corte con un electrocauterio en la dirección que ya les había comentado, siempre y cuando dejando lo siguiente: puntos de reparo en cada extremo del diafragma. Asimismo,
dejando al menos un margen de 1 o 2 pulgadas en la inserción del diafragma con el borde libre, para así facilitar el cierre de esta misma. Una vez pues se ha hecho el corte del diafragma, como podemos ver aquí, vamos a encontrar lo que son las distintas estructuras retroperitoneales. Como les he dicho, no se va a hacer una disección, no se va a hacer una ruptura como tal o una incisión del peritoneo, y vamos a ver cómo el peritoneo va a tener su inserción también hacia el mesenterio. Entonces, ¿qué es lo importante? Entonces, en este caso, delimitar las distintas estructuras que van a ir bajando, que entonces vamos a encontrar. Acá podemos ver lo que son la cadena simpática lateral en su segmento torácico, que debemos proteger y favorablemente rechazar hacia el lateral, o es decir, en nuestro campo más hacia inferior, para separarlo de las vértebras en las cuales vamos a trabajar, de los cuerpos vertebrales, que es más o menos lo que podemos ver acá como el paso de la cadena lateral y cómo se empieza acá a trabajar en el cuerpo vertebral, y acá tenemos algo de rechazo de los vasos principales, como es la aorta abdominal. Entonces vemos aquí esta imagen. Vamos a encontrar el diafragma que tiene una disección, está rechazado, está reparado, y también el borde libre lo vamos a tener rechazado y reparado. Vamos a buscar entonces las estructuras neurales que van a ser las distintas cadenas del lecho, de la cadena simpática lateral, y vamos a buscar las distintas arterias segmentarias y venas que nos van a impedir el acceso a los cuerpos vertebrales que vamos a buscar. Esto pues nos vamos a ayudar a través de palpación, y vamos a palpar lo que vamos a encontrar inicialmente, que va a ser la aorta. En este caso de los abordajes toracoabdominales, es preferiblemente hacerlos del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, puesto que del lado derecho el hígado va a ejercer presión y nos va a impedir el ingreso a la columna vertebral en esta unión toracolumbar. Entonces, una vez nosotros pues ya hemos hecho una desperiodización, hemos ingresado hemos rechazado los vasos hacia el lateral y hemos trabajado sobre los cuerpos vertebrales, entonces vamos a empezar a dar inicio a la reparación del diafragma. Para esto es importante pues tener los puntos de reparo que habíamos tenido inicialmente, hacer una unión de esos puntos de reparo, y lo que recomiendan es con una sutura de monofilamento en una sutura continua para el cierre del diafragma, teniendo en cuenta estos distintos puntos de reparo que van a ser nuestras referencias para que quede lo más simétrico posible. Ahora, en los casos en los cuales se ha realizado algún tipo de instrumentación o se haya puesto algún tipo de material, es importante también reparar la pleura e intentar sellarla para que no haya una diseminación si dejamos algún tipo de material perdón, de algún injerto de hueso y se disemina hacia el tórax, o en su defecto que haya algún tipo de fístula o riegue de algún tipo de fluido inflamatorio hacia la cavidad pleural. Entonces aquí podemos ver eh, el, el reparo como tal del diafragma y el cierre que se está realizando de los distintos músculos toracoabdominales. Vemos aquí cómo se está cerrando de la misma manera el diafragma en su parte más anterolateral. Entonces, cuando vamos a hablar de los abordajes de la columna, ya en la parte lumbar, ya entonces vamos a hablar de lo que es abordar la columna en los espacios, en la parte interior de los cuerpos vertebrales,
hacia lo que son los cuerpos de L2 hasta L5. Por ende, entonces tenemos este tipo de abordaje descrito, yo la verdad no lo he visto, pero generalmente ya no se hace, que es transperitoneal, en el cual pues se va a hacer de la siguiente manera. Puede ser una incisión de la parotomía medial o un panestil, dependiendo del gusto del cirujano, en el cual pues vamos a ingresar a la cavidad abdominal. Entonces, en este caso, vamos a ver este caso de la disección de tipo Fanning, en el cual pues se hace una disección de todos los tejidos, la piel, los tejidos subcutáneos, la fascia escarpa, hasta llegar hasta la fascia de los rectos, donde se va a abrir la vaina de los rectos en su hoja anterior, se va a hacer un corte transversal de, de las fibras del músculo, de los rectos anteriores, y se va a evidenciar la pared posterior de la vaina de los rectos. Entonces ya al hacer una disección de como podemos ver aquí, se va a evidenciar una apertura de la membrana peritoneal y podemos ver cómo ya hay estructuras viscerales subyacentes. Una vez hemos realizado una remoción de las estructuras viscerales, acá se rechazan de cierta manera hacia lateral, como podemos ver en este caso, por ayuda con presas, etcétera. Vemos como hay esas adherencias de mesenterio que van a ir hacia la columna, hacia los distintos vasos y sus ligamentos, en el cual, pues, por palpación, vemos que aquí no es que sea la gran diferencia, sino que como por el relieve que nos muestra la imagen, podemos identificar, oye, esta puede ser la aorta. Y por ende, entonces, vamos a buscar, en este caso, la bifurcación de la aorta para trabajar en sus, más o menos en los niveles de L4, L5, L5, C1, dependiendo del caso, dado la segunda altura de la bifurcación aórtica independiente en cada paciente. Entonces, se hace una disección de ese peritoneo para intentar encontrar la aorta, rechazando pues las distintas estructuras intestinales, ya sea hacia el lateral, y también veamos acá cómo está el colon sigmoide, que en esta parte es retroperitoneal, y que se va a encontrar en íntima relación con los vasos de la aorta y de la vena ilíaca, las venas ilíacas y los vasos ilíacos. Entonces, una vez hemos podido, perdón, no voy a volver aquí. Entonces, una vez se ha podido hacer disección de esos tejidos, de los distintos tejidos blandos subyacentes y del tejido laxo que acompaña a través de eso, preferiblemente hacer una disección Roma, vamos a poder disecar la pared, el lugar más anterior, la pared más anterior de los distintos cuerpos vertebrales. Como digo, este tipo de abordaje nos permite avanzar hacia más o menos el de L4, L5, S1, nos permite encontrar sobre todo esos discos. Como digo, este abordaje se ve bastante mórbido y sobre todo el dolor postoperatorio que tienen los pacientes al tener el corte transversal de los músculos rectos. Entonces no es una técnica que se utilice actualmente. Sin embargo, tenemos otras alternativas, como lo es el abordaje extraperitoneal. Entonces, acá más o menos mostrándoles lo mismo. Vamos a hacer la disección de las hojas del peritoneo, vemos los vasos, vamos a ingresar a lo que es la columna anterior, haciendo disección de esta fascia, que va a estar en una íntima relación con lo que son estructuras del lecho esplácnico, que por ende, como ya había dicho, es mejor hacerlo con una disección Roma para no realizar cortes directos que puedan generar algún tipo de déficit, ya sea simpático o parasimpático, en las partes más inferiores del paciente, ya como dificultad para la eyaculación, micción, etc. Entonces, como les decía, tenemos este tipo de abordaje, el extraperitoneal, que pues estamos algo familiarizados con las cirugías de fusión intersomática lumbar anterior, que es la abreviación de ALIF, que en esencia pues nos muestra, ahí ya es a gusto del cirujano hacer o un corte para medial, para sagital,
ya sea en dirección cráneo, cráneo caudal o en su defecto un tipo de Fanestine, en el cual pues se va a ingresar directamente hacia la fascia de los rectos, en el cual pues encontramos, vemos acá la hoja anterior de la fascia de los rectos. Entonces, en este caso, lo que se hace es abrir esa hoja de la fascia de los rectos, hacer una disección roma del músculo y rechazarlo hacia el lateral. Digamos que ya lo que hemos visto es que depende mucho del gusto del cirujano. Hay otros que hacen lo contrario, ingresan y buscan el borde lateral para poder evidenciar la inserción, o mejor dicho, el borde más lateral de la vaina de los rectos y así desde allí empezar a hacer la disección roma. Entonces, en este caso voy a escribir lo que se hace una lateralización del músculo recto anterior hacia lateral, permitiéndonos observar la, la hoja posterior de los rectos abdominales, que es en esta parte la línea arcuata, y de una manera, y de más abajo, pues vamos a encontrar lo que es la fascia transversalis, que va a separar el peritoneo. Entonces, en este caso, cuando ingresamos a esa fascia transversalis, por debajo de esta línea arcuata, lo que es de la hoja posterior de los músculos de los rectos, esta parte vamos a poder hacer con la mano una disección roma que nos va a permitir llegar directamente a las estructuras prevertebrales retroperitoneales, como podemos ver en esta imagen. Ya hemos hecho una disección blanda y podemos ir con palpación ir verificando las estructuras y nos podemos guiar por el transcurso de las distintas estructuras óseas subyacentes, como lo que es el alerón y el ilíaco. Y así entonces vamos a separar de una manera pues más delicada, menos mórbida, el de colon sigmoides, y vamos a ingresar prácticamente hasta llegar a palpar lo que es el músculo psoas. Hay que tener bastante cuidado para poder, digamos, como tener muchas sensibilidad para identificar estructuras que pues son muy finas, como lo que son los uréteres, y no causar daño en eso mismo. Entonces, una vez nosotros hemos realizado perdón, hemos realizado la disección roma con la mano, pues vamos a ayudarnos de distintos retractores eh, para poder rechazar el contenido peritoneal hacia el otro lado y tener un campo de acción directo de frente hacia la columna vertebral. Entonces, inicialmente, como podemos ver en esas imágenes, pues vamos a rechazar el contenido, el contenido peritoneal. Después de eso, vamos a buscar los vasos principales, como podemos ver aquí la aorta abdominal, la vena ilíaca, y en su defecto, ya sea según la técnica, si sea oblicua, OLIF, o sea anterior a LIF, pues se va a hacer ligadura de los distintos vasos afluentes que llevan riego sanguíneo desde la aorta o hacia la vena cava, dependiendo. Sin embargo, en este caso, pues lo que usualmente se hace, se trabaja por debajo de la bifurcación aórtica y de la bifurcación aórtica, lo cual nos permite pues ingresar a los niveles L4, L5, L5C1, dado que la movilización de estos grandes vasos, la verdad es bastante complicado, toma un poco más de tiempo y tiene uno el riesgo de realizar sangrados importantes, pues estamos haciendo un corte o una resección de vasos que vienen directamente del vaso más grande del cuerpo, que es la aorta, que pues maneja un flujo impresionante. Entonces, por eso digamos que acá se muestra la técnica de hacer ligadura de todos estos vasitos que están siendo afluentes y como tal movilizar todos los vasos hacia un lado, lo cual pues es, digamos que es complicado de hacer por la gran fragilidad y pues porque generalmente estos pacientes pues no son tan jóvenes, ¿no? Digamos que son ya tienen sus años y por ende los tejidos van a ser un poco más sensibles y susceptibles a la lesión. Entonces, pues nada, ya la parte del cierre, pues ya que hemos hecho una disección roma hacia la columna lumbar, hemos encontrado pues la estructura del ligamento longitudinal,
pues allí ya empezaremos nosotros a trabajar para hacer los recambios de disco, que es lo que más, en lo que más usualmente se utiliza este abordaje. Ahora, para el abordaje retroperitoneal, digamos lo que usualmente se solía llamar la lumbotomía, pues entonces tenemos distintas marcas que nos pueden ayudar a permitir verificar el lugar que vamos a entrar. Entonces tenemos acá como distintas curvas que nos van a ayudar a identificar a qué espacio vamos a entrar, L4, L5, L5, C1, L3, L4, etcétera. Entonces, como hemos dicho, este tipo de abordaje nos va a permitir la ayuda, el ingreso a lo que son las estructuras perdón, lesiones que estén en los niveles de L2 hasta L5, el C1 más o menos. Entonces, de la misma manera, hacemos una disección, una incisión sobre la piel, que va a ser más o menos así, cuál línea más o menos va a ir prácticamente hacia la línea axilar posterior, y desde prácticamente digamos que la línea mamaria, digamos en ese dibujo se muestra que está un poco muy anterior, pero entonces es lo que se busca es entrar de cierta manera lateral, y el paciente pues va a estar de cúbito lateral. Entonces, cuando hacemos eso, hacemos la incisión, vamos a encontrar lo que es el músculo oblicuo externo. Y pues vamos a hacer una incisión de sus fibras para ingresar hacia la cavidad abdominal. Una vez hacemos la disección del oblicuo, podemos ver esto es caudal, esto es cefálico, acá está la cresta ilíaca del paciente. Entonces vamos a hacer disección también del oblicuo interno y vamos a encontrar en la parte más inferior el transverso abdominal. Posteriormente, al hacer disección de este músculo, pues vamos a encontrar la fascia transversalis y el peritoneo. Entonces, en esta parte es supremamente importante tener cuidado con la disección, el corte del mismo, así como mencionaba yo la parte del corte del músculo diafragma, pues lo recomendado también es con un dedo hacer una disección subyacente para no romper estas fascias de una manera delicada y así poder hacer el corte con tijera, con electrocauterio, para permitir la protección de esta fascia. Dado que en el momento que se nos rompa esta fascia, pues, hombre, se nos va a salir bueno, el contenido peritoneal, pues todos los intestinos se van a mover de una manera que nos va a impedir pues el desarrollo de la cirugía y va a molestar bastante. Por eso que la clave de este tipo de abordajes está en el inicio. Para eso nos va a dar a nosotros la tranquilidad o digamos como la comodidad para poder trabajar sobre la columna. Entonces, una vez se ha podido hacer toda esa disección del músculo transverso abdominal, pues podemos encontrar acá el retroperitoneo, perdón, el peritoneo en su hoja parietal. Después de eso se va a rechazar todo ese contenido peritoneal hacia lateral, hacia el lado contralateral del campo de trabajo, y esto nos va a permitir entrar hacia el espacio retroperitoneal, como podemos ver en esta imagen. Entonces, simplemente lo único que cambia con esta imagen es que todo esto que estaba aquí, pues se puso una espátula y se movió, se separó hacia lateral para poder evidenciar todo lo que está subyacente a este lugar. Entonces, aquí vamos a encontrar el músculo psoas, vamos a encontrar el nervio genitofemoral, vamos a encontrar también la columna y el peritoneo que está rechazado. Bueno, digamos, esta imagen ya está movida, entonces hacia acá estaría medial y hasta acá sería lateral, por lo que acá tenemos el psoas, el genitofemoral y acá tenemos la columna. Entonces, ya al encontrar este espacio retroperitoneal, podemos hacer disección sobre lo que es la adhesión del psoas hacia la columna vertebral, dependiendo del segmento, o separarlo, teniendo cuidado con las distintas ramas y raíces que van a salir del plejo lumbar para poder aumentar el espacio de exposición de la cara anterolateral del cuerpo vertebral. Entonces, acá
siguiendo con la misma imagen, acá estamos mediales, acá estamos laterales, entonces acá tenemos el psoas, ya se ha hecho un poco más de disección y se encuentra acá el tronco, perdón, la cadena simpática para lumbar, la vena iliolumbar y lo que es la arteria ilíaca izquierda, perdón, la arteria ilíaca izquierda. Y entonces vamos a realizar pues un rechazo de los vasos, pues dependiendo del lugar en el que trabajemos, que acá centro más hacia el lado derecho, y digamos que ahí va a trabajar un poquito más, ahora es un poquito más complicado la parte del ingreso hacia el cuerpo vertebral, pero esto se va a rechazar de cierta manera hacia atrás para poder exponer el cuerpo vertebral y así trabajarlo respectivamente lo que querramos hacer, ya sea solo un debridamiento, una inserción de algún tipo de matriz ósea desmineralizada con algún sistema o de instrumentación para artrodesis anterior, un hueso eh, al, eh, heterólogo de otra persona, etcétera, de lo que podemos trabajar en las distintas cosas que vamos a ver en nuestra práctica diaria. Entonces, espero que esto haya sido ilustrativo para ustedes. Ya aproximadamente pues eran bastantes abordajes para comentar. Digamos que esto no es tan sencillo en una sola charla comentar pues prácticamente toda la columna. Digamos que pues eso que quería yo demostrarles y comentarles pues el 8 de abril, que es el nacimiento de Harvey Cushing, que es considerado uno de los padres de la neurocirugía moderna, pues se conmemora internacionalmente como el Día Neurocirujano. Sin embargo, Victor Horsley, que también es un gran aportante a la neurocirugía, que estuvo pues de cierta manera antes que Harvey Cushing, cumple el 14 de abril. Por ende, entonces, hay como una dualidad respectivamente en estos 6 días que los diferencia para determinar cuál es el día. Lo que yo más he visto es que se conmemora del día del nacimiento de Harvey Cushing. Y por ende, pues quería aprovechar el momento, ya que no lo hemos logrado en la anterior reunión, para darle una felicitación a nuestros maestros y que nos han dado tantas enseñanzas y nos han compartido tanto de su conocimiento sin recibir nada a cambio. Y quiero felicitarlos en el día que usted ya sea o el 8 sea mañana y darles gracias por todo. Bueno, muy bien, Alex. Uy, Felicitaciones por su... Alex, Ay, Cristian, perdón. Estaba echándole ojo a Alex, que hoy tuvimos dificultades en la cirugía, pero muy bien. Eh, 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 Cristian, eh, como usted lo dijo, habló de 4 temas grandes, ¿no? De abordajes de columna y cada uno pues merecería su charla respectiva. sí, Pero el asunto es que, bueno, las condensó muy bien, lo felicito. Faltó que nos mostrara de dónde sacó la bibliografía, porque hay muchos aspectos técnicos muy interesantes que... ¿De dónde fue la principal fuente, Cristian? profe, yo lo saqué de dos libros. Lo saqué de un libro que es de Surgical Approaches to the Spine y otro que se llama Surgical Anatomy and Techniques to the Spine, que ese es de Bácaro. El de Bácaro, listo. Este, sí, esos temas son para estarlos revisando, repasando continuamente. Antes de cada cirugía, siempre hay que repasar la anatomía. Yo todavía a estas alturas estoy repasando anatomía. Es lo principal que uno debe conocer en la cirugía. Este, y cómo les parece que uno cree que como la cavidad torácica lo manejan los cirujanos generales, la inmensa mayoría de los cirujanos generales, yo diría que no dominan pues a la perfección estos abordajes. Ellos hacen abordajes diferentes para las esternotomías o para las laparotomías y las lumbotomías, pero esas que usted mencionó en particular no es las técnicas que ellos usualmente hacen y por lo tanto pues es encontrar las mismas estructuras internas pero desde otro abordaje externo. Y para nosotros como cirujanos, neurocirujanos,
necesitamos llegar exactamente al punto donde queremos trabajar. Con mucha frecuencia ustedes verán en el transcurrir de su vida de que si no se hace un buen abordaje desde el principio, de ahí para adelante empiezan cantidades de complicaciones. Y, y entonces uno tiene que asesorarse de un buen cirujano general, si es el caso, si es, ojalá si fuera de tórax, si es la parte superior, o si fuera un cirujano vascular para la parte inferior, porque pues de pronto ellos tienen más familiaridad con estas estructuras retroperitoneales, que son las que, en fin, nos traen más complicaciones. Entonces, como les digo, yo he tenido la desafortunada conciencia de estar con algunos cirujanos generales que me han hecho unas terribles disecciones, han cortado el psoas, han cortado nervios, estructuras, raíz nerviosa. Una vez uno me cortó la raíz L1 a un paciente y cuando pues cuando yo entré, yo no, esto que fue un desastre. Entonces, esas complicaciones las paga uno como neurocirujano porque el paciente le cobra a uno, no al cirujano general que lo ayudó en el abordaje. Entonces, nosotros tenemos que conocer bien la anatomía de esta región y cómo es la disección plano por plano. Bueno, lo otro que quería mencionar es que las cirugías de la columna torácica alta son por el lado derecho siempre, ¿no? Y hay que tener en mente el complejo básicos. A veces la gente como que se importa solamente en la vena cava, pero este segmento también es muy importante y podría traer complicaciones. Y lo mismo, el, las cirugías en la columna torácica inferior pues se hacen por el lado izquierdo, a pesar de que el corazón se encuentra ahí, pero de pronto a este nivel se puede, digamos, manipular un poquito más, da como temor en las cirugías, pero una clave fundamental es que los anestesiólogos también colaboren y conozcan de que esta patología requiere que haya una intubación selectiva, ¿no? O sea Sí, que el paciente digamos lo que ha mencionado al principio, digamos que una cosa era lo que de hecho era que pues la parte derecha iba más o menos, o sea, ingresaba hasta T10, de T10 en adelante era mejor ingresar por la parte izquierda, pues dada también la dificultad por los lóbulos, por el lóbulo hepático, que pues da más dificultad en el momento de la movilización del diafragma. claro, claro, perfecto. Sí, el hígado impide hacer los abordajes por el lado derecho en la parte torácica baja. En cambio, el corazón sí se permite de pronto una luxación, pues suave, obviamente. Pero lo más importante es que el anestesiólogo haga una selección selectiva del pulmón derecho y de manera tal que el pulmón izquierdo queda colapsado. Y así, entonces, la cavidad que nos permite trabajar es muchísimo más grande y está más adecuada. Lo demás de los abordajes a LIF o LIF, ex-LIF, yo creo que eso merece repetir esto que usted mencionó en otra charla más adelante, porque tiene sus particularidades cada una de ellas. Yo lo he hecho casi siempre con un colega de cirugía vascular y me ha ido bien. Pero bueno, hay muchos neurocirujanos que lo hacen solos, y así como hay neurocirujanos que hacen los abordajes sectoras ellos solos, pero digamos que pues esa confianza se adquiere después de muchísimos casos abordados y de todas maneras no deja de tener peligros porque en caso de complicaciones los jueces preguntan, bueno, ¿cuál es su pericia? Y resulta que esa no es nuestra área, ¿no? No es exactamente nuestra área, por eso siempre es mejor ir acompañado con los que manejan estas áreas en específico. Bueno, queda abierta la discusión, muy bien, para los colegas que están aquí en esta reunión. Buenas noches. Yo pienso que ya lo dijeron básicamente todo. Me gustó mucho la charla. Felicitaciones, Cristian. A mí se me hace que afortunadamente la patología de la columna torácica no es tan frecuente como la lumbar, ¿no? Sobre todo ese segmento que va de T2 a T6. La verdad es que yo nunca he hecho, nunca he visto ni he estado ni me ha tocado un abordaje anterior así como lo pintó del esternón, sobre todo con lo que ustedes hablaron de la ácidos, de toda esta cosa. Uno con un Clover creo que podría bajar hasta T2, no sé,
con un Clover, a veces, pues sobre todo para los discos y esas cosas, que es lo que más se utiliza. Y vuelvo y repito, a mí se me hace que es un sitio de abordaje muy difícil, ¿no? Lo que es 5 o 4, por todo lo que han hablado. De resto, yo pienso que lo dijeron básicamente todo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, no sé si tengan más comentarios, ya está bastante bueno ilustrado, pero sí me parece, no sé si Santiago me corrige, hay una charla sobre Olive, Alif, Exlif, esos otros abordajes más adelante. Sí, profe, en el bloque de economía educativa están todos esos abordajes. Ah, ok, listo. Sí, afortunadamente, como dice el doctor Martínez, casi esta patología la hemos ido reemplazando de una manera gradual, ¿no? Ahora, últimamente hemos hecho abordajes a la columna desde el abordaje posterior, o sea, se hace abordaje combinado, resección, hacer vertebrectomías desde atrás, y de esta manera nos ahorramos la toracotomía, ¿no? Entonces, pero igual siguen vigentes porque, pues, hay patologías que requieren resecar 2 y 3 vértebras, cuerpos vertebrales, y pues obligatoriamente hay que hacer la vía anterior. Bueno, muy bien. Entonces, yo creo que damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias a Cristian y a todos los asistentes a esta reunión y los esperamos el próximo jueves. Que descansen. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Muchas gracias.